En esta ocasión tendremos la oportunidad de revisar algunas consideraciones sobre la tradición de la fotografía post-mortem en Occidente, algunos usos, tipologías, características y cronologías a partir de las reflexiones de Virginia de la Cruz Lichet. De la Cruz Lichet es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y nos presenta esta maravillosa tesis escrita para la Universidad Complutense de Madrid para el Departamento de Historia del Arte Contemporáneo. La fotografía post-mortem, dice de la Cruz, es un género que se dio en el mundo occidental desde los orígenes de la historia de la fotografía hasta bien entrado el último cuarto del siglo XX. En su conjunto, todas estas imágenes nacieron partiendo de una causa común heredada de la tradición pictórica, la de perpetuar en la memoria el rostro de un ser querido ya desaparecido. Sin embargo, existe a su vez un gran número de variantes y matices tanto formales como funcionales en relación a las creencias y costumbres de cada lugar, dando de esta forma un abanico de posibilidades iconográficas de gran riqueza. Para De la Cruz, el rito funerario se estructura a partir de una serie de etapas que lo constituyen, donde la fotografía fue adquiriendo poco a poco un lugar protagonista, hasta el punto de llegar a convertirse en una etapa más del propio rito funerario. De la Cruz recuerda cómo, apenas pasados unos meses de la presentación del proceso de daguerrotipos en la Academia de las Ciencias, el doctor Alfred Donet comenta haber logrado el bello resultado de obtener la imagen de una persona muerta. Para De la Cruz, este hecho marca la relación intrínseca entre el desarrollo fotográfico y la imagen mortuoria. Esta relación permite destacar que uno de los primeros usos de la impresión fotográfica atiende al deseo por obtener una representación de los difuntos. Ciertamente, en la cronología de la imagen mortuoria podemos encontrar pasajes históricos referidos a técnicas diversas que han intentado el mismo fin. Entre ellas podrían ubicarse los ejercicios de embalsamiento, algunas arquitecturas sepulcrales, las máscaras y los retratos mortuorios. Sin embargo, la fotografía aparece como una herramienta que integrará no solo nuevas posibilidades técnicas a la meta trazada, sino también otras implicaciones sobre el deseo depositado en las imágenes. Recordemos que en las imágenes laten los deseos y las aspiraciones que se fundan a través de los códigos culturales. Así como la fotografía se convirtió en una posibilidad para el retrato, hasta entonces destinada a la nobleza, la imagen mortuoria se instauró en el imaginario colectivo como una forma de representación popular. De la Cruz también nos recuerda que la imagen fotográfica llega en un ambiente de cambios y de prácticas sociales diversas. La era victoriana fue una etapa con gestos variados respecto a la muerte. Entre ellas, De la Cruz destaca el surgimiento de los grandes cementerios en las urbes norteamericanas y europeas, así como monumentos memoriales y, puntualmente, la fotografía de retrato post-mortem. En este clima tétrico, una de las prácticas parisinas a la que De la Cruz hace referencia es el paseo por la morgue. El llamado bas-Jules hacía referencia a la práctica de dar un paseo visual por el depósito de cadáveres de la cárcel de Châtelet. La expresión era usada para referir a un sótano mortuorio. Así, morguear implicaba mirar desde arriba a través de una estructura de cristales. Si bien la práctica común en París del siglo XIX servía para el reconocimiento de los cuerpos exhibidos durante días enteros, el ejercicio fomentó el ocio por el hábito mórbido. Los cuerpos que habitaban estas también llamadas casas de cristal eran dispuestos para su contemplación en acomodos singulares, haciendo de estos espacios francas salas de exhibición. Como si fueran maniquís en vitrinas, los cuerpos comenzaron a mostrar
la práctica humana por el embellecimiento de la muerte y paulatinamente su atracción espectacular. Con un juego de luces y distintas disposiciones en sus ropajes, la tétrica práctica cesó hasta 1907, cuando fue estimada como una inmoralidad. A esta higiene moral que empujó el cierre del espectáculo mortuorio, De la Cruz la emparenta con la llegada de la fotografía, ya que esta nueva herramienta brindó posibilidades para el reconocimiento de los cuerpos. Así, en el tránsito entre el cambio de siglo, se fomentaron prácticas diversas alrededor de la muerte y la fotografía pronto encontró un nicho para su ejercicio. En 1865, The British Journal of Photography hizo una breve crítica sobre una exhibición parisina de un fotógrafo enfocado al retrato mortuorio. En ella, la desaprobación es tal, pues refiere, según la crítica, a las expresiones más espantosas de la muerte. Más allá de esta crítica, podemos destacar que la práctica del retrato mortuorio se desarrolla en un marco de habituación al hecho, pues las fotografías habían sido pedidas por encargo. La funcionalidad del retrato mortuorio recaía en el apoyo a los familiares afligidos por la partida de un ser querido. La imagen se conecta así de manera directa con las intenciones memorísticas. Otro rasgo que De la Cruz destaca es la demanda de este tipo de retratos en la época, pues la delicadeza de los trabajos refería a una ocupación de tiempo completo. El peculiar oficio se ofrecía con habitual constancia, así muchos fotógrafos de la época se ponían a disposición apenas pasado el instante de la muerte. Al respecto, De la Cruz observa la referencia que la expresión de la palabra inglesa take ostenta. Esta se emparenta con la idea de la muerte al indicar usurpación o arrastre. La imagen fotográfica funciona como una guillotina en el tiempo que cercena el instante y prende o toma algo de lo retratado. En el caso de la imagen mortuoria, el último instante de su aliento de vida. En los primeros ejercicios de esta práctica destaca la herencia de la fotografía respecto de la pintura. Los primeros fotógrafos recurrieron al lenguaje pictórico que ya había dado muestras de cierta imaginación respecto a la muerte. Así, la emulación de la pintura en la fotografía se expresa en los retratos post-mortem. Si la práctica del retrato mortuorio del siglo XIX daba pistas sobre el estatuto de clase, la fotografía fue acogida como un insumo más para estas declaraciones sociales. La clase media, con acceso a los avances técnicos de la época, pronto se configuró en el mercado para una producción visual que armonizaba con el pánico de una etapa pandémica. El miedo a ser enterrado vivo desarrolló artilugios, como comenta De la Cruz. Entre ellos se pueden conocer mecanismos en el diseño de los ataúdes que ayudaban a evitar sepulturas prematuras. El mercado de la sepultura pronto se vio revolucionado y los servicios fúnebres se perfeccionaron al grado de ofertar refinamientos incluso en los ataúdes, práctica que aún se mantiene. En esta evolución, la exhibición del difunto desarrolló nuevos diseños donde el cristal se incorporó. Ataúdes de cristal, con base de metal o hexagonales, fueron algunos de los rasgos en el desarrollo de esta industria. En este clima, el retrato fotográfico era ofertado como un servicio más. La dedicación a las escenografías o tratamientos en edición, como iluminación o utilería, fomentó el desarrollo de postales póstumas variadas. Las cajas daguerrotípicas, al ser objetos únicos, eran a su vez manufacturadas con sumo cuidado para que la placa de plata no fuera a sufrir daños. La producción incluía marcos tapizados y separadores de cristal. La miniaturización era otro rasgo que se destaca en estas producciones visuales. En suma, estos retratos se convertían en objetos de culto para las familias y en fetiches susceptibles al tráfico de herencia. Por la historia del retrato mortuorio transitan bebés, infantes y todo miembro estimado por la familia. En muchas de estas imágenes observamos el interés por el espacio natural que las propias casas ofrecían.
Si bien en la historia de este tipo de retratos es posible mostrar evoluciones estilísticas, notamos cómo la preocupación central por la representación de la muerte implica no solo intenciones emotivas al respecto, sino también la conceptualización de una experiencia inevitable para el ser humano, la muerte.